Gracias, Padre, te damos por esta bendición de estar reunidos aquí con mis hermanos en tu santo nombre, Señor, sabiendo con toda confianza que estamos en paz en medio nuestro, tenemos un acuerdo absoluto de honrar y glorificar solo tu nombre, y por eso, Señor, sin duda tú estás aquí en medio nuestro, marcando tu presencia, que es sobre todas las cosas, Señor. Tú eres el más importante, el más trascendente, aquel que ha llenado nuestros corazones, ha llenado nuestras vidas de gozo y paz, y también nos ha mostrado cuánto necesitamos, Señor, de tu gracia constante y permanente sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos dado esa fe preciosa que es don de Dios, es un regalo que tú nos has dado en nuestros corazones, y como decía mi hermano, Señor, es nuestra responsabilidad ahora hacer que esa fe no muera, sino que crezca y que produzca fruto para gloria y honra de tu nombre, Señor, en esta tierra, que seamos realmente la sal y la luz. Gracias, Padre, nuestro deseo es ser tu iglesia, estar en esta tierra como tu cuerpo rendido a ti, Señor, como nuestra cabeza, y responder a tu guía y dirección cada día de nuestras vidas, hasta que tú vengas a buscarnos o nos llames a tu presencia. Nos ponemos pues en tus manos, lléname de tu gracia y bendice mis palabras de hombre, Señor, que sean transformadas con tu poder y ungidas por ti, Señor, para que llenen los corazones de mis hermanos y pueda producir fruto en nuestras vidas al 100%. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que vinimos haciendo, porque creo que hace tanto que a lo mejor no saben ni de qué voy a hablar. Entonces, yo, si puedes poner la presentación, en la primera, no esa, sí. Sí. No voy a volver atrás tanto tiempo. ¿Se acuerdan que la iglesia es un edificio de 3 pisos y una base, por así decirlo, un fundamento? El fundamento es el amor de Dios hacia nosotros, y eso es lo que debe mantener nuestra fe. Si yo tengo claro cuánto me amó el Señor, cuánto es, como decíamos el sábado pasado, no sé si se acuerdan los que estuvieron acá, el tremendo amor que ha tenido el Señor por cada uno de nosotros. Si no lo apreciamos, eso es porque realmente no nos ha nacido la luz, como dice la palabra de Dios. Cuanto más nos acercamos al Señor, es como escalar un alta cerro o montaña, más conocemos de su amor. Y su amor nos inunda. Hay un himno hermoso, no sé si a lo mejor el hermano lo conoce, o profundo amor de Cristo. Dice que es como un vasto mar, que nos internamos, y cada vez que seguimos internándonos en el mar, ¿cómo es el mar? Más profundo, ¿no es cierto? Así es el amor del Señor. Cuanto más cerca estamos de Él, cuanto más lo buscamos, cuanto más nos rendimos a su guía y dirección, más nos da de Él, de su gracia, de su poder, de su presencia en nuestras vidas. Y eso nos ayuda a vivir en este mundo, pero ya no como los gusanos que éramos antes, ¿no es cierto?, arrastrándonos en el polvo, comiendo y queriendo comer como ese hijo pródigo, las algarrobas que comían los cerdos. Ahora queremos comer de la mesa de nuestro Señor, del Rey de Reyes, y no nos conformamos con la basura del mundo. Queremos ser alimentados por la mesa bendita de nuestro Dios. Ese es mi deseo, y espero que sea el deseo de cada uno de los que estamos aquí presentes, porque a eso nos ha llamado el Señor. Entonces, en la medida que nos rendimos al Señor, en nuestras vidas personales, ese amor tremendo, más confiamos en Él. Esa fe va creciendo, y es una confianza absoluta en su poder, no en el nuestro. Por eso, como no confiamos, hay un salmo también hermoso, que creo que es el 134, no me acuerdo exactamente, pero es que no confiamos en los carros, ni en caballos, ni en príncipes. Nuestra confianza está en el Señor, en Jehová de los ejércitos. Y así debe ser en la vida de todo cristiano. No confiar en el país donde estamos, ni
confiar en los depósitos que tenemos en el banco guardado, ni en la superannuation o la jubilación o lo que nos va a dar el gobierno en la pensión, sino confiar en la absoluta y completa provisión de nuestro amado Padre, que está constantemente velando por nosotros. Después, el primer piso era mi vida, una vez que conozco ese tremendo amor que es mi fundamento, mi vida en relación constante y permanente con mi Dios, personal. Y se acuerda que vimos un poco de que a Dios no lo puedo, por supuesto nos juntamos acá, pero Dios se place cuando lo buscamos en nuestra intimidad. Es como un matrimonio, yo estoy unido al Señor Jesucristo, Él es como si fuera mi esposo y la iglesia es la esposa del Cordero. Y entramos en un pacto con Él, es una relación de amor, así como yo he entrado en un pacto hace más de casi 41 años con mi esposa. Conocemos esos votos, no están escritos en ningún lado, decálogo, es un voto que se guarda únicamente por nuestro amor genuino a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y eso es lo que nos mantiene siendo fieles el uno al otro, ¿no es cierto? Amándonos cada vez más. El amor es creciente, si es un amor espiritual. Y lo veíamos el miércoles pasado. La mayoría de los matrimonios modernos fracasan porque miran solo lo exterior, la cáscara, la carne. Y eso se desvanece. Pero la mujer, sobre todo la mujer que teme a Jehová, que ama al Señor en su corazón, es una belleza que nunca va a dejar. Y eso es algo que nos lleva a amarnos como esposos cada vez más, en un creciente amor. Aunque la atracción física que fue predominante en un momento ya quedó atrás. O sea, ahora aunque seamos pelados, gordos o feos, igual nos amamos. ¿Por qué? O viejitos. ¿Por qué? Porque es el amor espiritual, el amor ágape, el amor que no ama porque, sino ama a pesar de. Es el amor de Dios. Y ese es el amor que necesitamos todos los esposos y todas las esposas y que necesitan nuestros hijos para mantenerse unidos el resto de esta vida, y se lo tenemos que transmitir con nuestro propio ejemplo, ¿no es cierto? Y esto es a través de una vida de relación constante y permanente con nuestro Dios, siendo fieles a Él, arreglando cuentas constantemente con Él. Cuando Él nos muestra algo en nuestro diario vivir que estamos haciendo mal o no estamos haciendo lo que Él espera, inmediatamente arrepentirnos, pedir la gracia del Señor para que Él nos ayude a crecer en obediencia hacia Él. Y el segundo piso es nuestra vida familiar, nuestras esposas, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia. Y el último piso de todo es la iglesia, donde está constituida por familias. Si las familias son débiles, la iglesia va a ser débil. Si las familias están compuestas por personas que no tienen intimidad con Dios, también van a ser débiles. Y si las familias y las personas están compuestas por personas que no tienen seguridad en el eterno amor de Dios, también van a ser débiles y flojas. ¿Se dan cuenta? Es una consecuencia, es una reacción en cadena. Si la base o el cimiento es débil, todo el edificio se cae. Por eso es que es tremendamente importante que entendamos, no solamente intelectualmente, sino que obedezcamos estas cosas en fe al Señor y pidiéndole al Señor, por supuesto, que su gracia nos ayude a crecer en esto, porque nadie es perfecto, estamos todos creciendo y aprendiendo en estas cosas. Por eso es que aún el mejor matrimonio, la mejor pareja, siempre tiene lugar para mejorar, o como se dice en inglés, room for improvement, ¿no es cierto? O sea, lugar para mejorar, para hacerlo mejor, tener una mejor relación de amor familiar y sobre todo conyugal. Y eso por supuesto tiene un tremendo efecto en la iglesia mismo, y eso estamos viendo que la iglesia es como la cruz del Señor, ¿no es cierto? Ahí está la cruz de Cristo. Y vimos ese pasaje en Juan 14:31 donde el Señor Jesús dice que Él fue
vino a este mundo y fue a la cruz y se sometió constantemente a la voluntad del Padre, pensamos que es por amor a nosotros. Sí, es así, pero antes de amor a nosotros, fue por amor al Padre. O sea, y eso lo dice Juan 14:31, ¿cierto? Primero por amor al Padre y después, en segundo lugar, por amor a mí, a nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre le había mandado a Él que viniera a este mundo a buscarnos. Entonces, Él lo hizo primero porque amaba al Padre y lo obedeció en obediencia al Padre, y así me llama Dios mi Padre ahora, que es también mi Padre, a obedecerlo a Él en sus mandamientos, porque eso es lo que lo place a Él, ¿no es cierto? O sea, por eso Jesús hizo énfasis varias veces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y 15, de una frase que usted habrá notado que es bastante repetitiva, inclusive en primera Juan vuelve a decir algo parecido en su primera carta. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, yo guardo los mandamientos del Señor no porque le tengo miedo, sino porque lo amo, porque quiero obedecerlo. Y de esa forma lo obedeció su primer hijo, que fue el Señor Jesús, que es mi hermano mayor, mi modelo, mi ejemplo. Así que porque el Padre lo ordenó. Así que representadas por las barras vertical y horizontal de la cruz. O sea, Jesús obedeció al Padre, la línea vertical de la cruz, y por eso nos amó a nosotros, ¿no es cierto?, cuando se hizo hombre, en una barra horizontal. O sea, la barra horizontal representa las relaciones humanas y la barra vertical representa las relaciones de humano, cada uno de nosotros con nuestro Padre, con nuestro Dios, en obediencia, en sujeción a Él. Y las dos cosas son tremendamente importantes en la vida cristiana, y cualquiera de las dos que falte, no hay una cruz. No sé por qué, pero a ver. A veces tarda esto en... Le falta un poco de... Quiero que pase la próxima proyección, pero no... Está puesto el... Si no, pásala tú a manito y no te preocupes. La tecnología siempre falla algo, ¿no es cierto? Pero el Señor nunca falla. El Señor es fiel. Ahí va. O sea, la barra vertical es amor al Padre y la barra horizontal amor hacia los demás, hacia las demás personas. Y después vimos el tema de la cruz del discípulo. O sea, un verdadero discípulo de Jesús es aquel, como dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 9, verso 23, aquel que toma su cruz una vez por año, cada día. Y vemos en la vida del Señor Jesús que el Señor Jesús tomó una cruz de madera el último día de su vida, pero cada día de su vida tomó una cruz porque se negó a sí mismo para hacer siempre la voluntad del Padre. Y ese es el ejemplo que nos dejó Jesús. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. El Señor, por supuesto, le costó. O sea, cada vez que obedecemos lo que alguien nos dice o nos manda, tenemos que negarnos a nosotros para realmente cumplir ese deseo de alguien más, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo de eso. O sea, cuando Jesús fue un niño y la mamá María lo mandaba a buscar agua al pozo del pueblo o de la aldea, y Jesús estaba jugando como todo niño en la calle, tenía que dejar de jugar e ir a obedecer a mamá, cuando ningún niño lo hace, porque naturalmente los niños son desobedientes, ¿no es cierto? Ustedes saben la historia de ese niño, un niño de 2 años, y el papá le dice, siéntate aquí. Y el niño le dice, no me voy a sentar. Siéntate aquí, te estoy diciendo, le dice el papá, enojado ya. Y el niño dice, no me voy a sentar, no quiero sentarme. Y lo seguís jugando. Y el papá le dice, mira, siéntate aquí porque me saco el cinto y te pego. Entonces el niño, ¿sabe lo que le dice? Se sentó para obedecer al padre. Dice, pero dentro mío todavía estoy parado, le dice el niño. Y así somos todos.
aunque no lo reconozcamos. Cuando vemos que la cosa se pone espesa, ahí obedecemos. Pero esa no es la voluntad de Dios. Si yo amo a Dios, no necesito que me peguen. Lo hago porque lo amo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y esa es una gran diferencia entre el antiguo pacto, donde Dios era un Dios como un padre severo con un niño pequeño, donde no podía hablar con él. A un niño no se le puede explicar, mira, mejor te tienes que sentar porque te va a hacer bien, tienes que comer, la comida te hace mejor si estás sentado. No, el niño no entiende eso. Pero sí va a entender que el papá agarre una varilla o, ¿no es cierto?, una vara de la disciplina. Yo tenía una cuchara de madera que mi esposa tenía en la cocina y era mostrarle la cuchara de madera a mis hijos y ya sabían, tenían que hacer lo que papá les decía. Y lamentablemente, y lo mismo hizo el Señor con Israel. Por eso que las leyes eran tan estrictas. Pero ahora no es igual, ahora Dios nos trata a nosotros como hijos adultos. Y hay una diferencia, por ejemplo, en inglés, entre un child y un son. O sea, un child es un niño, un bebé prácticamente, un infante. Pero un hijo es alguien adulto, en el cual el padre puede conferirle responsabilidad. Y Dios ahora nos quiere tratar a nosotros como hijos adultos, donde por amor lo obedecemos. O sea, yo, si les pido algo a mis hijos ahora, no tengo que decirle lo que le decía hace 20 años o 30 años atrás de mostrarle la cuchara de madera. No, porque espero que sean hombres que responden por amor a lo que el papá le dice. ¿No? Es exactamente igual con Dios, hacia nosotros. Y es, lamentablemente, los seres humanos, como leíamos ese pasaje en Eclesiastés capítulo 8, verso 11, estamos meditando ese texto con los hermanos. Y el texto en la Reina Valera dice, porque el castigo, ¿cómo era, Doris? No llega luego, entonces el hombre sigue pecando, ¿no es cierto?, indefinidamente. Lo que quiere decir, a lo mejor los chilenos lo entienden eso, porque luego para el chileno es ya. Pero para nosotros, los colombianos y los argentinos, no, luego es más tarde. Por eso es que no se entiende ese pasaje. Pero si usted va a la Biblia de las Américas, dice, porque el castigo no se aplica inmediatamente, enseguida. Entonces el hombre o las personas continúan pecando porque piensan que no pasa nada. Y es una gran verdad. Si Dios nos mostrara la cuchara y cada vez que mentimos nos pusiera la lengua dura o paralizada, ¿cuán rápidamente los seres humanos dejarían de mentir? O cada vez que envidiamos, ¿no es cierto?, o codiciamos algo con nuestra vista, o miramos la mujer del prójimo, se nos empieza a nublar más la vista, ahí empezaríamos, mejor que deje de mirar las mujeres ajenas. Pero como no pasa eso, lo seguimos perpetuando. Pero el día del castigo va a llegar. El día de rendición de cuentas está delante nuestro y está delante de todos. Entonces Dios quiere que es parte del nuevo vino en el nuevo odres, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese pasaje? El nuevo vino es la vida de Jesús que vino a vivir. Eso también lo vimos, que creo que está en otra proyección. Es la vida de Jesús que vino a morar en nosotros. Y el odre, o el lugar donde volcar esa nueva vida de Cristo, es en la iglesia, precisamente. Y la iglesia debe ser un lugar donde esas dos barras de la cruz están constantemente permanentes. Nuestra relación constante y directa con nuestro Dios, la barra vertical, y nuestra relación de hermanos los unos con los otros, y como consecuencia de haber cada uno de nosotros tomado ese paso de obediencia a Dios, de morir a nuestra carne, de morir a nuestro orgullo, de morir a nuestro ego, de morir a nuestros gustos personales y buscar la gloria de Dios. Y esa es la verdadera iglesia de Jesús, y hacia ese lugar vamos. Entonces, discípulo es aquel que toma su cruz cada día,
hago lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, se da cuenta, para eso tengo que aprender, no me brota espontáneamente. A ver si... ahí está. Me parece que ahora hace lo que yo no quería. ¿Veo? Es como el niño que no se quería sentar. Así me... Bueno, a ver, ahí estaba. Y vertical, la barra vertical es visto por Dios en secreto. O sea, yo tengo un contacto constante y permanente con mi Padre y con el Señor, por supuesto. Y es en secreto, en mi vida privada. Nadie sabe, ni mi esposa que vive conmigo, ni ustedes. Eso solamente sabe Dios cuánto realmente nosotros, cada uno de nosotros, independientemente le buscamos, o si estamos tan involucrados en las cosas del mundo que ni nos acordamos del Señor. Y después lo invocamos cuando tenemos un problema solamente. Bueno, no esperemos que el Señor nos responda, ¿no es cierto? Es como el hijo que lo busca al padre solamente cuando necesita dinero, cuando necesita las llaves del carro. El padre no va a estar muy contento, ¿no es cierto? Pero si lo buscamos siempre, el padre va a tener un corazón abierto y dispuesto. Y lo horizontal es visto por todo el mundo en Juan 13:35, donde vimos ese texto también, donde el Señor Jesús, lo voy a leer, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta es la base de este texto, Juan 13:35, que es nuestra relación, nuestra barra horizontal, nuestra relación con los demás. Y esto incluye no solamente a hermanos en Cristo, por supuesto lo primero es nuestra relación como iglesia, como hermanos en Cristo. Pero cuando dice los demás, el texto no habla solamente de los demás hermanos, habla de los demás, los de afuera. Van a dar testimonio de que nosotros somos discípulos de Jesús, porque somos un poco loquitos, ¿saben? Porque nosotros no mentimos como los demás, no codiciamos como los demás, no nos ofuscamos como los demás se ofuscan cuando lo tratan mal. Nosotros vivimos bajo las órdenes y reglamentos de un reino eterno, que es el reino de los cielos, porque en ese reino hemos entrado. Y ese es la voluntad de Dios. Una sola barra, dice acá, por sí misma, ya sea la vertical como la horizontal, no es una cruz. Necesito en mi propia vida y todos las dos barras, mi relación constante y permanente con mi Padre y una relación correcta, abierta y de bendición con mis hermanos, primero con mi familia, con mi esposa, mis hijos, mis nietos, con ustedes como hermanos en Cristo y también con aquellos con los cuales trabajo o tengo algún tipo de trato secular. Pero también tienen que ver en mí la vida de Cristo, ¿no es cierto? Porque por eso somos testigos. El Señor nos dijo, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 1, verso 8, dice: recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, no es hablando que soy testigo, es con mi propia vida. Por supuesto, hablando a veces hace falta hablar, no quiero decir que no, pero sobre todo lo que da testimonio es nuestra vida interior. Y si esa vida interior no es real, no la puedo prefabricar. Los demás se dan cuenta. Y mucha gente escapa cuando alguien le habla de Dios y de las cosas de Dios. ¿Saben por qué? Porque piensan que hay hipocresía. Y a veces hay hipocresía. Entonces, para que no haya hipocresía en nuestras vidas, tenemos que ser 100% honestos. Cuando el Señor nos da palabra, tiene que ser palabra que nos da Él y que haga y toque los corazones de esa persona, para que realmente puedan ellos testificar de que somos loquitos, que somos discípulos de Jesús. ¿No es cierto? Eso es lo que, cuando lo tratan de loco, de loca, hermana, lo que quieren decir es: hay algo raro en usted. Usted no es una persona de esta tierra. Usted viene de algún lado que no sabemos. Y esa es la voluntad de mi Padre. Así que sigamos. Vimos también que hay 3 tipos de agrupaciones que llamamos iglesia comúnmente.
pero que en realidad no son iglesias en el sentido literal de la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia es una palabra muy elevada que es típica del nuevo pacto en el cual nos introdujo el Señor Jesucristo a través de su sangre, ¿no es cierto?, que fue derramada. Este es el pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. En 1 Corintios capítulo 11, cuando celebramos la Cena del Señor. Y Dios, el Señor nos manda, cuando instituyó la Cena del Señor con sus discípulos, a que cada vez que tomamos esa copa, hagamos memoria de ese pacto que hemos hecho con nuestro Señor, de serle fieles. Es como un pacto en su sangre. Y levanto la copa y estoy anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, pero también estoy anunciando que tengo un pacto eterno con mi Señor Jesús, de serle fiel, de amarlo, de servirlo en esta tierra, no de buscar cuál es lo mínimo que yo puedo hacer como esos israelitas que trataban, en vez de llevar, el Señor le había pedido lo mejor de las ofrendas, ellos llevaban lo peor, o lo más barato, o lo más defectuoso, y se quedaban ellos con lo bueno. Y así somos nosotros muchas veces. En nuestro tiempo, en nuestra devoción, amamos a todos nuestros hijos, a toda nuestra familia, por supuesto. Seríamos peor que la gente del mundo si no amáramos a nuestra familia. El Señor Jesús dice, si amáis a aquellos que os aman, ¿qué gran cosa es esa? ¿Qué hemos hecho de bueno? Todo el mundo lo hace, hasta la gente impía que no conoce ni cree en Dios ni en nada. O sea que yo tengo mi justicia, como le dijo el Señor a los fariseos, debe ser mayor que la de los escribas y de los fariseos. ¿Qué quiere decir eso? Que los fariseos, por ejemplo, oraban 3 veces por día, yo tengo que orar 4, o ayunaban 2 veces por semana, yo tengo que orar. No estaba hablando de Jesús de eso. Está hablando de que mi justicia de mi corazón limpio delante de Dios tiene que ser genuino. Entonces, cuando yo hablo a un incrédulo, hermanos, miren, un hombre, compañero mío hace mucho tiempo, completamente hostil a las cosas de Dios, creyente del Sai Baba, no sé si alguien escuchó hablar del Sai Baba, es un hindú que murió ya, que se decía que era Dios. Este hombre una vez, y yo constantemente estaba hablándole y reprendiendo, todavía sigo teniendo contacto por WhatsApp con este hombre, y 2 por 3 le mando algo, un texto o algo, pero él nunca me retrucó como algo ofensivo, y yo le he dicho cosas duras. Ese fue el hombre que una vez me dijo, para, me dijo, yo tengo que seguir viviendo conmigo. Así me dijo este hombre, porque lo que yo le decía, por así decirlo, acusaba tanto su conciencia interna que me dijo, no me hables más, me dijo, porque yo tengo que seguir viviendo conmigo. Pero él me dijo una vez, estas cosas yo las recibo de tu boca, pero no se las aceptaría a nadie más. ¿Saben por qué? Porque él veía que yo era genuino. Y él no lo dije yo, lo dijo él. Ahora, eso es un testimonio, hermano. Porque si yo cada cosa que le digo no tengo el derecho de decirlo, y la pasión y el gozo interno, los demás saben que van a decir, anda a hablarle a otro, a mí no me digas esas cosas. Y eso es indudable. Por eso es que los demás van a decir de nosotros que somos discípulos verdaderos de Jesús. No solamente los de adentro de la iglesia, los de afuera, los de que no creen en nada. Ellos tienen que decir, este hombre, esta mujer, tiene algo especial. Tengo que escuchar lo que dice porque, aunque sea ofensivo, aunque sea duro, porque no viene de esta tierra, es algo especial. Y eso se nota, hermanos. Y es el Señor mismo que lo otorga. Entonces, hay 3 tipos de, por así decirlo, agrupaciones cristianas, llamémoslas así. Una son las congregaciones, la otra son los clubes y la otra es la expresión local de una verdadera iglesia de Jesucristo. Tan solo la última, o sea, la iglesia, es el nuevo odre
para el nuevo vino del Señor Jesús, la nueva vida de Cristo. Todos los otros dos, la congregación y los clubes, que vamos a empezar a meditar y para ver un poco, habíamos empezado a ver lo que era una congregación. Y una congregación es un conjunto de barras verticales. El acuerdo, el odre, ¿qué es el odre? El odre es lo que sustenta esa relación, ¿no es cierto?, humana o de personas. Es el antiguo pacto, la ley. Ese es el odre. El acuerdo es en base a doctrinas. O sea, nosotros creemos en la resurrección de Jesús. Creemos, o sea, estoy hablando, esas son las bases doctrinales en las cuales se llega a un acuerdo entre las personas. Pero si usted va por base doctrinal, hasta el mismo diablo puede estar de acuerdo con la doctrina suya. Entonces, la doctrina es importante, pero no es lo más importante. Es como, yo comparo la doctrina como el esqueleto de mi cuerpo, ¿no es cierto? Es importante, sí, si yo no tuviera un esqueleto sería como un flan, como una gelatina que me deshago. O sea que el esqueleto óseo es tremendamente importante para una persona, y eso lo que da a la doctrina es rigidez, es estabilidad, es un fundamento importante que sostiene el equilibrio de la organización, pero no es lo más importante. La devoción hacia Dios es externa, y ahí está el pasaje en Éxodo capítulo 40, cómo era la devoción o la alabanza al Señor, era todo externo. O sea, ellos podían usar danzas, panderos y saltar y alabar al Señor, y nosotros lo hacemos también, y está bien, no digo que está mal hacerlo, pero más de ahí no pasaba. Cuando Dios ahora en el nuevo pacto nos abrió un camino nuevo y vivo, como dice el libro de Hebreos, para entrar hacia su misma presencia, una adoración en espíritu y en verdad. Eso era imposible en el antiguo pacto. Nunca se pudo hacer eso. Los levitas adoraban a Dios, como digo, con danzas, con pandero, con bombos, con, como le quieras llamar, címbalos resonantes, todo tipo de instrumentos, y los salmos lo declaran. Pero eso era todo externo, no había nada interno del espíritu en el cual yo podía adorar verdaderamente al Señor en espíritu y en verdad. Ahora sí lo puedo hacer, ¿no es hermoso? Amén. Por ese camino nuevo y vivo que Cristo me abrió, para entrar a la misma presencia de mi Señor. El lenguaje es religioso, Salmo 40, verso 9 a 10, después búscalo, no me quiero detener en estas cosas porque ya la vimos, el repaso. La adoración es emocional, quiere decir que solamente afecta la mente y el alma, ¿no es cierto? O sea, la mente es parte del alma de la persona. Las emociones. Y cuando cantamos alabanzas, y si nos emocionamos y nos enternecemos, pero tenemos que tener cuidado porque podemos estar llenados de emociones. Y ustedes saben que las personas que van a un concierto de rock tienen una experiencia muy parecida a aquellos que alaban a Dios en las iglesias levantando las manos. Y yo no estoy diciendo que está mal hacerlo, no me malinterprete. Lo que quiero decir es que no se quede con eso pensando que usted es espiritual, porque puede no llegar a ser espiritual. Y esa es la trampa del diablo. Entonces, la adoración es puramente emocional. Las barras verticales, que nunca se tornarán en cruces, permanecen solitarias. Y esto está en capítulo 12, verso 24. Y este es un texto que vamos a meditar hoy, si Dios quiere. Juan capítulo 12, si quiere, tiene su Biblia, ábralo ahí, en Juan capítulo 12, verso 24. Así que la congregación es el modelo del antiguo pacto. En el modelo de la congregación, las personas son hermanos aislados y hermanas que no buscan tener comunión los unos con los otros, aun cuando puedan tener amistad entre ellos.
No pasan tiempo juntos para edificarse mutuamente en amor. Esto es como era bajo el antiguo pacto con Israel. En este modelo, ni aun entre esposos pueden tener mucha comunión el uno con el otro, porque uno de ellos puede ser súper espiritual. Por ejemplo, puede ser que la esposa se encuentre sobrecargada cuidando a los niños mientras el marido está ocupado teniendo un tiempo de devocional y no se da cuenta de la necesidad de la mujer, práctica. Y eso no es ser espiritual, eso es ser una bestia, discúlpenme. Porque es ser insensible a la necesidad de su esposa. Tal hombre tiene una mentalidad congregacional. Me pregunto si tal persona puede ser llamado cristiano, ¿no? Dice, puede imaginar que es muy espiritual y discípulo de Cristo porque lee la Biblia, ora y va a la iglesia, etc. Pone ofrendas. El diablo ha engañado a muchos cristianos de esta manera, tal como me engañó a mí. Por muchos años, haciéndome pensar que mi actividad cristiana externa me convertía en un verdadero discípulo de Cristo. Y no es así. Esto no es más que una religión del antiguo pacto. Y la palabra congregación es en realidad una palabra del antiguo pacto. Cuando Israel fue sacada de Egipto y llevada al medio del desierto, era una congregación de gente. Una congregación es un grupo inmenso de personas que todos buscan tener relación con Dios, barras verticales, pero nadie tiene relación con el que está al lado. ¿Entienden? Por eso fíjense, son todas barras hacia arriba. La mayoría de las iglesias modernas son congregaciones, no iglesias. Ustedes juntan en un lugar inmenso 1000 personas, todas levantando la mano, cantando y alabando al Señor teóricamente, pero ninguna de ellas tiene nada que ver con ninguna de las personas demás que están ahí en ese lugar. Absolutamente nada. No hay una cruz. Hay solamente barras verticales que buscan a Dios. Pero Dios, como digo, la iglesia de Jesucristo es una iglesia donde tiene que estar constantemente la cruz como medida en cada uno de los que la componen a esa iglesia. Cuando Moisés le dio la ley a Israel, ellos eran una congregación. Cuando Dios le daba mandamientos detallando de cómo deberían adorar cuando se reunían, eran tan solo una reunión de individuos separados. Ellos eran individuos a quienes Dios había invitado a vivir vidas santas. Era todo. Yo le digo, vengan, yo los voy a sacar, los voy a llevar a una tierra prometida, pero Dios no les exigía a ellos que tenían que tener comunión. La palabra comunión es una palabra 100% del nuevo pacto, que la introdujo el Señor Jesús. No existía en Israel, en la antigüedad. Y muchos cristianos modernos no tienen comunión. En la historia de Israel vemos que tenían líderes solitarios como Moisés y profetas solitarios como Elías, pero nunca vemos dos líderes o profetas trabajando juntos o teniendo comunión el uno con el otro y haciendo la obra de Dios juntos en Israel. Tal comunión es solamente posible bajo el nuevo pacto y es el principio del nuevo vino en el nuevo odre, que es la iglesia. Bajo el antiguo pacto, los israelitas solo se preocupaban de sus propias vidas y la de sus familias. ¿Les suena familiar eso? Aun cuando algunos de ellos fueran santos, no tenían comunión con los demás. La palabra comunión ni siquiera existía bajo el antiguo pacto. Ellos eran personas solitarias, algunos de quienes podían haber deseado hacer cosas para Dios, pero no deseaban tener comunión mutua en un cuerpo o trabajar juntos unos con otros como miembros de un cuerpo, porque no podían ser un cuerpo bajo el antiguo pacto, simplemente por eso. Dios no lo había diseñado el antiguo pacto para que hubiese ese tipo, o experimentaran ese tipo de cosas. Eran tan solo congregaciones. Ahora, el nuevo vino, en el nuevo odre, es la vida de Jesús que vino a mí y a cada uno de nosotros, y eso hace una tremenda diferencia.
Porque la vida de Jesús no es para vivirla solitariamente, es para compartirla. Y ese amor que fue, ¿se acuerdan? Romanos 5, le dice que cuando recibimos del Espíritu de Dios, lo que recibimos junto con el Espíritu de Dios fue el amor de Dios que fue derramado dentro nuestro por su Espíritu. O sea que con ese amor, no es el amor mío, es el amor de Dios derramado en mí. Puedo amar a Dios en mi barra vertical y relación con Él, pero puedo amar también a mis semejantes, amarlos realmente, pero no amarlos cuando me conviene, aun cuando me es duro amarlos y tengo que negarme a mí mismo y tomar la cruz, y ahí viene la cosa, ¿no es cierto? Ahí estoy cumpliendo la voluntad de Dios, y ahí realmente la persona vive en ese nuevo odre diseñado por Jesús para que podamos tener esa relación de comunión íntima, aún en cosas que somos completamente distintos. ¿Se acuerdan cosas que dice, por ejemplo, Pablo en la epístola a los Gálatas y también en la epístola a los Efesios, que el Señor derribó la pared de separación y hizo de dos pueblos un solo pueblo? Y toda la enemistad que había entre judíos y gentiles, que eran imposible que se juntaran, Dios lo hizo posible a través de la cruz. El Señor, cuando extendió los brazos así, lo que estaba haciendo es decir, bueno, Dios hasta ese momento tenía judíos por un lado y gentiles por el otro. Jesús hizo así y los unió a todos en su amor. Y ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, porque somos todos uno en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Dios nos puso en un cuerpo, nos sumergió en un cuerpo. En Pentecostés eran 150 personas, todas distintas, de distintas abstracciones, a lo mejor todos judíos, por supuesto, pero Dios los fundió en uno, como si fuera pedazos de hierro lanzados en un horno a alta temperatura que se fundieron y de golpe, ¿se acuerdan? Cuando nos estábamos acordando el miércoles pasado con los hermanos, cuando Jesús anunciaba su muerte, se empezaban a pelear entre los discípulos. ¿Quién iba a ser el sucesor? Porque no tenían el Espíritu Santo. No había venido sobre ellos ese bautismo de fuego que los había fundido en un cuerpo, el cuerpo de Jesús sobre la tierra. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas, para que realmente Dios pueda ser la cabeza y nosotros estemos 100% dispuestos a obedecerlo a Él en todo lo que Él nos manda. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Morir. Cada uno a nuestro. Y acá es el próximo bloque, y esto es tremendamente importante. Esto nos vamos a concentrar hoy, esta es la prédica de hoy. Y está basado en ese texto de Juan capítulo 12, verso 24, que dice así, lo voy a leer. Lo tiene ahí en su Biblia. Juan capítulo 12, verso 24. Dice Jesús, de cierto os digo. Acá ahí está, también si alguien no tiene Biblia, está ahí. De cierto os digo, que cuando Jesús dice algo de cierto, ¿qué quiere decir? Ciertísimamente, 100% verás, lo dice Dios. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Es la voluntad de Dios que quedemos solos? No. Pero para no quedar solos, debemos morir. Caer a tierra y morir. Y fíjense, ahí hay unos granitos que encontré yo en una foto con distintos granos. Hay granos de trigo, de maíz, de cebada. Pero usted toma, por ejemplo, un grano de trigo, porque el Señor se estaba refiriendo específicamente a un grano de trigo, ¿no es cierto? Que es el grano tal vez más pequeño, es más pequeño que el del maíz. Usted lo toma entre sus dedos y parece insignificante. Pero si ese grano es puesto en tierra y muere,
produce fruto al 100%. Quiere decir que cuando sale la plantita, sale una espiguita con un montón de semillitas. O sea, de una semilla, ¿cuántas salieron? Eso es lo que quiere decir el Señor. Pero esto tiene un efecto tremendo espiritual para nosotros. Y que muchas veces usted ha leído este pasaje, como yo lo hice muchas veces, y lo pasó por alto, sin darle la importancia y la profundidad de las palabras de Jesús, que son inmensas. ¿Por qué? Uno de esos granos, yo lo dibujé, no está muy lindo el dibujo, que caiga a tierra, esa línea horizontal es la tierra, y muera. Entonces dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, no fruto, mucho fruto. Ahí está, la espiga con todos esos granitos. Ese es el fruto, ¿no es cierto?, de consecuencia de mi obediencia a Dios, a morir a mi carne, a tomar mi cruz, a caer a tierra y dejar que esa espada del Espíritu caiga sobre mí y ya no exista más yo, sino Cristo. Por eso Pablo decía en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. No quería decir que él estaba en la misma cruz al lado de Jesús, no. Es una cruz no de madera, sino de negación a mi yo, a mi ego. Eso es lo que está diciendo el Señor. Piense en las grandes iglesias de hoy en día. Piense un poquito de eso. Vamos a hacer un análisis. Con congregaciones de miles de personas. Entre ellos puede que no haya ni siquiera 2 personas que tengan genuina comunión espiritual entre ellos. Son atraídos por poderosas músicas y elocuentes prédicas emocionales. Esto no es una expresión del cuerpo de Cristo. Estas son reuniones de barras verticales, quienes tan solo piensan en su relación individual con Dios. Las personas van a la iglesia a recibir de Dios. Entonces por eso se ponen así, cierran los ojos y entran como en un éxtasis. Pero es un engaño, porque no hay una barra horizontal, por lo tanto no hay una cruz. Jesús dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae, ya lo vimos, a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Fruto genuino que dure eternamente puede ser producido tan solo de granos de trigo que mueren a sí mismos. ¿Usted lo cree eso? Lo dijo el Señor Jesucristo. Yo lo creo de todo mi corazón. 10.000 granos individuales. Por ejemplo, supóngase que yo acá lleno esta botella de granos de trigo. Están acá adentro y los ven y quedan bonitos a lo mejor. Son decorativos. Los puedo tener en mi casa como un elemento decorativo. Pero ¿alguno de ellos va a producir fruto? Ninguno. Pueden estar siglos en esa botella o en una jarra. No va a pasar nada. ¿Qué tiene que pasar para que produzca fruto? 2 cosas. Primero, caer a tierra y morir. Y si pasan esas 2 cosas, el Señor promete, no lo digo yo, lo prometo yo. Si tan solo 2 de esas, si podemos pensar cuando vemos esas grandes denominaciones, ¿no es cierto?, o congregaciones de tantas personas, si por lo menos 2 de esos granos estuvieran dispuestos a morir a ellos mismos para establecer comunión el uno con el otro, Dios podría haber comenzado un trabajo entre un remanente que puede verdaderamente manifestar al cuerpo de Cristo, al mundo alrededor de ellos. Quiera Dios guardarnos de juntar grandes grupos de personas en nuestra iglesia, que nosotros no somos muchos, fíjense cuántos somos, que sean todos granos de trigo que no están dispuestos a caer al suelo para morir. Dios comienza con un solo grano de trigo, dispuesto a caer al suelo y morir. Luego Él añade a otro, a ese,
y luego a otro, y luego a otro. Esta es la forma como la iglesia es edificada como el cuerpo de Cristo, la que puede alimentar a un mundo hambriento. Porque el hambre del mundo no se sacia con los 10.000 o los 100.000 o los no sé cuántos granos podamos tener metidos en una jarra o en un recipiente que no están dispuestos a caer a tierra y morir. No, el hambre del mundo se quita solamente con esos granitos que fueron sembrados en los surcos, han muerto y han fructificado. Pero granos de trigo que no mueren tan solo pueden engañar el hambre de gente necesitada en el mundo con la pretensión de lo que ellos pudieran llegar a ser, ¿no es cierto? Figura del pan, o sea, con esas propagandas, ¿no es cierto? Coma de este pan, todos los panes envasados que venden son los mejores, todos. Pero son promesas humanas. El verdadero, ¿se acuerdan que Jesús dijo, yo soy el verdadero pan del cielo? ¿Se acuerdan? Eso es lo que quería decir Jesús. Es más, él dijo que si comiéramos de él, ¿qué iba a pasar? Íbamos a tener hambre, exacto. En lugar del verdadero pan, Jesús dijo que cuando el grano de trigo cae en tierra y muere, indudablemente va a producir fruto. Indudablemente. Primero va a producir fruto en su hogar, porque su relación de esposo y esposa va a mejorar, y se lo prometo, al 100%. Porque donde están los dos muertos a sí mismos, a su carne, a su ego, a su orgullo, a su soberbia, a sus deseos personales y egoístas, yo no busco más lo que a mí me place, lo que a mí me conviene o lo que a mí me gusta. Busco lo que mi esposa necesita. ¿Se dan cuenta del cambio diferente, diametral en la vida familiar? Y ese mismo cambio se traduce en la vida eclesiástica, en la iglesia. Porque no somos personas que quieren descollar aquí adentro a ver quién canta más lindo, quién predica mejor, o quién hace las mejores oraciones. No. Estamos todos honrando el nombre de nuestro Dios. Humildes, aprendiendo del Señor Jesús esas dos cosas, a ser manso y humilde de corazón. Fue lo único que me mandó el Señor a aprender de Él. No me mandó a mí a aprender a predicar, ni a resucitar muertos, ni a sanar paralíticos. Solamente aprender de Él a ser manso y humilde de corazón. Si aprendo esas dos cosas, y se lo dice un argentino, que no somos ni mansos ni humildes. Si aprendo esas dos cosas, estoy complaciendo a mi Dios. Indudablemente, hermanos. Y el Señor tiene sus métodos para enseñarnos. Y son de bendición. Bueno me ha sido haber sido quebrantado, dice la palabra. Sin duda. ¿Se acuerdan? La bondad de Dios me guía al arrepentimiento constantemente. Dios está preocupado y me muestra su amor. Y parte de su amor es constantemente corregirme como un padre corrige a su hijo, no porque lo odia, al contrario, porque lo ama intensamente y lo quiere sacar bueno para que sea un buen hijo. Y exactamente mi Dios, mi Padre Celestial conmigo y contigo también. Así que el grano de trigo es tan pequeño que puede ser sostenido, como dije, entre sus dedos, con dificultad para verlo, ¿no es cierto? Aún así, ustedes pueden ser un pequeño grupo, como lo somos, desconocidos, de creyentes que se reúnen en algún lugar, tal vez despreciados por otros grupos cristianos e iglesias. No se desanimen. ¿Por qué? Porque otras mega iglesias o alrededor de ustedes que pueden tener famosos pastores que envían reportes impresionantes acerca de su trabajo y que ganan grandes sueldos y conducen lujosos carros o automóviles, déjenlo hacer todo esto. No los envidien. Nuestro llamado es caer al suelo y morir. Ese es mi llamado. Y espero que sea el tuyo en esta noche. Así que vamos a dejar acá. Como ven, la vida en el Espíritu
tiene un ingrediente tremendamente importante, que es caer al suelo o caer, como dice acá, a tierra y morir. Me acuerdo, me viene a la mente, yo me imagino, ¿no es cierto?, con el libro de los Hechos, cuando relata la conversión de Pablo, entre paréntesis, el libro de Hechos tiene 3 veces el relato de la conversión de Pablo, no sé si sabía, 3 veces. Cuando Pablo relata, después Pablo relata su conversión, pero cuando relata el libro de los Hechos por primera vez, relata tal vez directamente por Lucas, de algo que Pablo a lo mejor seguramente le había contado, porque Lucas viajaba constantemente con Pablo, era el médico personal también de Pablo. Pero Pablo, una de las cosas que yo me imagino, es que él iba montado en un caballo todo orgulloso, buscando con órdenes que tenía del Sanedrín, digamos, era como decir, del poder ejecutivo, ¿no es cierto?, australiano. Y venía con unas cartas, órdenes y decretos para apresar a los cristianos y llevarlos presos. Y ese hombre orgulloso, ¿qué le pasó? Lo primero que le pasó, caer al suelo. Y después, ¿qué? Señor, ¿qué quieres que haga? Estaba ciego. Y estuvo ciego por 3 días. Hasta que Ananías oró por él. El Señor lo llamó: Ananías, tienes que ir a ver a este hombre Pablo, porque es un instrumento útil para mí. Pero Señor, es un hombre que nos persigue para meternos presos. Esa fue la respuesta de Ananías. Ve y úngelo, porque es un instrumento precioso para mí. ¿Fue Pablo un instrumento precioso? Por supuesto. ¿Fue Ananías obediente? Sí. Hasta Ananías tuvo que caer al suelo y morir. Es decir, Señor, no es mi voluntad, pero porque me lo dices tú, yo lo voy a hacer. Y de eso salió un hombre como Pablo, un hombre fiel, un hombre que nos dejó las mejores epístolas, que son de tremenda bendición para nuestras vidas, de aliento a nuestra vida cristiana, de un hombre que llegó al último día de su vida y dijo: he peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera, he guardado la fe. Y ahora me está reservada la corona de justicia, la cual mi Padre me tiene reservado, no solo para mí, sino para ustedes también, dice Pablo. Eso es lo que nos mantiene vivos, hermanos. Esa corona, no porque la corona, yo no voy a andar en el cielo con corona, ¿qué me importa la corona? Pero que por eso vemos en el libro de Apocalipsis, todas las que tenían coronas se las pusieron en los pies del Señor. ¿Para qué queremos corona? Tú eres el único digno de tener coronas. Nosotros somos únicamente dignos de estar delante tuyo y eso nos basta, nos llena de gozo. ¿Para qué quiere algo más? ¿Para qué quiere una mansión, como suena a mucho? Me dice, no, el Señor no te... Pues, sí, dice, es una promesa. Pero si yo tenga que vivir en una choza, si está mi Señor ahí, voy a estar contento. Porque está mi Dios, mi Señor, aquel que dio su vida por salvarme a mí. Aquel que se humilló hasta lo sumo y que me llama a mí, Señor. El Señor me dice, Daniel, lo dice Pablo, pero es el Señor a través de él, dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no tuvo ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de toda su realeza, de toda su gloria, y bajó y descendió y se humilló hasta lo sumo, y estando en la condición de siervo se humilló hasta lo sumo, yendo a la muerte y muerte de cruz, por amor a mí y por amor a ti. Y el Señor te bendiga, que seas tú con ese mismo espíritu. Ese es el espíritu de Cristo. No es un espíritu de soberbia, es un espíritu de humildad, es un espíritu de amor, de misericordia. Y ese es el mismo espíritu que Dios quiere que haya en su iglesia. Padre, gracias te damos por tu palabra tan clara, Señor, en nuestros corazones. Y Señor, sabemos que no es nuestra naturaleza morir ni caer al suelo, al contrario, hemos sido adiestrados para ponernos en alto. Pero Señor, nos humillamos delante tuyo, reconocemos que tú eres el único digno de recibir honra y gloria,
en este lugar y en todo el mundo, en todo el universo, Señor. Tú creaste todas las cosas y sostienes todo con el poder de tu palabra, oh Padre. Por eso te agradecemos por esta hermosa enseñanza. Ayúdanos, ayúdame a mí, ayuda a cada uno de mis hermanos aquí presentes y aún a aquellos que van a escuchar este mensaje a través de una grabación, a que tengan corazones dispuestos a caer al suelo y a morir para obedecerte a ti, para producir fruto tal como prometes tú, Jesús. Que si hacemos eso, no vamos a quedar solos, vamos a ser llenos de fruto, el fruto que tú nos vas a dar, para honra y gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén.